Me gustaría hacer un marco general del enfoque teórico de CEFAMI. Básicamente, el mapa general, en el núcleo estaría la terapia experiencial profunda, que es bueno, una propuesta de Esteban Lasso que combina elementos sistémicos relacionales, mmm, terapia emocional experiencial y terapia constructivista narrativa. Además, pues hay elementos de psicodinámica y elementos de terapia existencial que orbitan alrededor de este sistema, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido analizar todos los casos en los que he participado e intentar detectar qué elementos de cada enfoque se han utilizado. Vamos ya a analizar más en profundidad mi propia participación en las prácticas. He participado pues, en 11 casos de manera directa, diferentes edades, mayoritariamente mujeres, mayoritariamente individual, un caso familiar, con modalidades tanto presenciales como online y mixta, ¿no? La mayoría de casos han sido completados con las 10 sesiones o en alguna ocasión menos y pues entre 4 y 14 semanas de duración total del tratamiento y con motivos varios, aunque sí que es cierto que no tuvimos ningún caso de altísima complejidad, eh, digamos, patológica, ¿no? O sea, era gente que dentro de lo posible pues estaban medianamente estables, no había ningún caso pues que estuviera al borde de necesidad psiquiátrica urgente. En el enfoque sistémico relacional, en la mayoría de casos se ha explorado pues, roles rígidos y fronteras difusas, patrones de comunicación disfuncionales, conflicto de lealtades, la culpa, el trauma sistémico y el secreto familiar, el chivo expiatorio, ciclo familiar, etcétera, ¿no? En menor medida, pues prescripciones paradójicas, ha sido más anecdótico, o el vínculo terapéutico. En cuanto al enfoque emocional experiencial, en todas las sesiones que he participado, pues se ha trabajado mucho la activación emocional y el focalizarse en el afecto presente. En muchas de ellas, pues también la exploración de la emoción central, de construir la evitación emocional y, sobre todo, pues explorar los recursos emocionales propios. Del enfoque constructivista narrativo, siempre en todos los casos se ha identificado pues una narrativa dominante, una narrativa bloqueada, las excepciones a la narrativa dominante y sobre todo pues un proceso como de reescritura y desafío de esas narrativas dominantes. En cuanto a los elementos de psicodinámica, pues se ha utilizado bastante pues, los mecanismos de defensa, la elaboración de traumas, duelos y pérdidas, la repetición de patrones vinculares y también pues, muchas veces los mecanismos de escisión, ¿no? De manera pues, más residual, por ejemplo, pues, el doble vínculo o afrontar el miedo a la identificación o el conflicto de separación e individuación, ¿no? Pero bueno, en general, pues bastantes elementos de psicodinámica. Y por último, del enfoque existencial, es un enfoque que tiene menos elementos, pero que se han utilizado en casi todos los casos, ¿no? Sorprende, por ejemplo, pues que en todos los casos se ha abordado pues, la ansiedad existencial y la finitud, lo que Yalom llama pues, el concepto de muerte, el aislamiento existencial y la soledad, y la libertad y responsabilidad, que es la agencia, ¿no? Así como la búsqueda de sentido y propósito, que es lo que Irving Yalom aglutina bajo el significado, ¿no? Eh, de todos estos elementos, lo que he realizado, lo que he propuesto para el centro es como una integración mitológico-transteórica, ¿no? Entonces sería como los 10 puntos clave que se trabajan en CEFAMI a la hora de abordar los casos. El primero sería una formulación sistémico-integrativa del caso. Esto correspondería a diferentes elementos de los diferentes enfoques que hemos visto y se simbolizaría con el mito de Antígona. Por otro lado, en muchos casos o en casi todos se aborda el tema del congelamiento del sistema relacional, ¿no? O sea, que en algún momento el sistema pues se rigidiza. Y eso pues lo simbolizamos con el mito de Medusa, que aquellos que la miraban quedaban petrificados. En todos los casos siempre hay una
se enfatiza el potencial de autoorganización del sistema, que se simbolizaría con el ave fénix que renace de sus cenizas, y también siempre se aborda una reautoría ética relacional de la identidad narrativa, que esto se simbolizaría con la tragedia griega de la Orestiada, ¿no? También siempre se intenta buscar esa coautoría simbólico-experiencial del sentido. Se utiliza mucho, por ejemplo, la metáfora del laberinto, y aquí pues cobra sentido, por ejemplo, referirse al mito de Ariadna, eh, cuando le da el hilo para que encuentre la salida dentro del laberinto del Minotauro. Otro punto muy importante es el autogobierno dialógico de las partes del yo. Esto significa que normalmente en las experiencias traumáticas se produce una escisión y hay como unas polaridades que hay que integrar. Y esto se simboliza pues con el carro alado que propuso Platón también en la Grecia clásica. eh, Relacionado con este punto, aunque ligeramente diferente, está la integración paradojal de la ambivalencia narrativa del self, que esto básicamente lo podemos simbolizar con la doble vertiente dionisíaca y apolínea que había en Delfos. Tradicionalmente Delfos se considera que estaba Apolo, pero también está Dionisio, y se busca en esos mensajes de ese templo de la sabiduría ese balance entre el caos y el orden, ¿no? Otro punto es buscar la homeostasis circular del apego narrativo, básicamente proponer una mirada circular y una narrativa de patrones relacionales que huya de esa linealidad, ¿no?, que a veces domina la práctica terapéutica. Y el mito que simboliza eso es el Narciso y el eco. Por último, también hay un trabajo con objetos internos ausentes, ahí por ejemplo con la elaboración del duelo, y eso se simboliza pues con el mito de Orfeo y Eurídice. Y por último, la intersubjetividad reflexiva de segundo orden, que al final viene a ser cómo el terapeuta condiciona en esa cibernética de segundo orden lo que sucede en la terapia, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hemos explorado también con propuestas de diálogo abierto con algunos de los pacientes, y el mito que simbolizaría esto es cuando Atenea se disfraza de mentor y asiste a Telémaco durante su viaje.